Robert B. Cialdini comienza Influencia, explicando que gran parte de nuestras decisiones no son tan racionales como solemos pensar. A lo largo de años de investigación, descubrió que los seres humanos tendemos a seguir ciertos patrones automáticos de comportamiento que nos hacen vulnerables a la persuasión. Estas respuestas automáticas son atajos mentales que facilitan la vida, ya que nos permiten decidir rápidamente sin analizar cada detalle, pero también nos dejan expuestos a ser manipulados por quienes saben cómo activarlos. El libro tiene como objetivo mostrar cuáles son estos principios universales de influencia, cómo funcionan y cómo podemos reconocerlos tanto para usarlos de manera ética como para defendernos de ellos. Cialdini señala que vivimos en un mundo complejo y saturado de información, donde no podemos evaluar cuidadosamente cada decisión. Es en ese contexto donde los atajos se vuelven útiles. Por ejemplo, cuando vemos que un producto tiene un precio alto, asumimos que debe ser de buena calidad. Cuando escuchamos que muchas personas están comprando algo, creemos que también deberíamos hacerlo. Estos atajos son prácticos, pero los vendedores, publicistas y personas con intereses específicos los aprovechan para llevarnos hacia elecciones que favorecen sus objetivos. La clave, según el autor, no es eliminar estos atajos, lo cual sería imposible, sino aprender a reconocerlos y usarlos con conciencia. El primer principio que introduce es el de la reciprocidad. Los seres humanos tenemos una tendencia casi universal a devolver favores. Si alguien nos da algo, sentimos la obligación de responder de manera proporcional. Este principio es tan fuerte que a menudo aceptamos peticiones que no nos convienen solo por no quedar en deuda. Cialdini ofrece ejemplos de cómo organizaciones, vendedores o grupos sociales aprovechan esta regla, desde las muestras gratuitas en supermercados hasta los pequeños regalos que envían ciertas asociaciones benéficas para luego solicitar donaciones. Aunque el valor del regalo inicial sea mínimo, la sensación de obligación puede llevarnos a dar mucho más de lo que recibimos. Otro aspecto interesante que el autor explica es que la reciprocidad no depende de que lo recibido sea pedido o deseado. Incluso cuando alguien nos da algo que no solicitamos, la norma social nos impulsa a corresponder. Este mecanismo, profundamente arraigado, facilita la cooperación en sociedades, pero también abre la puerta a que sea usado de manera estratégica por quienes buscan persuadirnos. Cialdini advierte que una de las mejores defensas contra esta manipulación es reconocer la intención detrás del obsequio. Si lo que recibimos lleva consigo la expectativa de obligarnos a algo, debemos verlo como un intento de control, no como un regalo genuino. En este bloque inicial, también se describe cómo la reciprocidad puede usarse de manera legítima y positiva. En las relaciones humanas, la cooperación y la confianza se construyen sobre este principio. Dar primero genera un círculo de intercambio que fortalece los vínculos sociales. Sin embargo, el problema surge cuando se convierte en una estrategia calculada para obtener ventajas. El reto para el lector es aprender a distinguir entre reciprocidad genuina y manipulación disfrazada de generosidad. Con este inicio, Cialdini establece la premisa del libro. Existen reglas psicológicas que gobiernan gran parte de nuestras decisiones. Entenderlas es esencial para protegernos de abusos y para usarlas con ética en contextos como la enseñanza, la negociación o la comunicación. El principio de la reciprocidad es solo el primero de varios mecanismos que explorará a lo largo de su obra, mostrando hasta qué punto la influencia puede ser poderosa en la vida cotidiana. Después de explicar la fuerza del principio de reciprocidad, Robert Cialdini introduce el siguiente mecanismo de persuasión: el compromiso y la coherencia. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de ser coherentes con lo que ya hemos dicho, hecho o decidido.
Una vez que tomamos una postura, sentimos una presión interna y también social para mantenerla, incluso cuando las circunstancias cambian, y seguir en esa dirección no es lo más razonable. Este impulso hacia la coherencia es una de las claves que explica por qué muchas personas permanecen en decisiones costosas o dañinas. Más que aceptar que se equivocaron, prefieren seguir justificando sus acciones para no parecer inconstantes. Cialdini muestra cómo los manipuladores aprovechan este principio obteniendo compromisos pequeños que luego conducen a concesiones mayores. Por ejemplo, cuando alguien acepta firmar una petición inocente o responder afirmativamente a una pregunta trivial, aumenta la probabilidad de que más adelante acepte un compromiso mucho más grande en la misma línea. Este fenómeno se conoce como la técnica del pie en la puerta. El simple hecho de haber dicho que sí una vez nos hace más proclives a decir que sí de nuevo, porque buscamos ser consistentes con nuestra decisión anterior. Un ejemplo claro ocurre en el ámbito comercial. Si un vendedor logra que un cliente se comprometa a probar un producto, aunque sea de manera simbólica, será mucho más fácil convencerlo de comprarlo después. La acción inicial, por mínima que sea, cambia la autoimagen del individuo. Deja de verse como alguien que solo observaba para comenzar a considerarse como cliente interesado. La coherencia con esa identidad lo impulsa a avanzar en la dirección marcada. Este principio no solo es explotado en las ventas, sino también en contextos sociales y políticos. Cialdini menciona experimentos donde personas que declararon públicamente una opinión, aunque lo hubieran hecho bajo presión, luego mantuvieron esa postura como si hubiera sido elegida libremente. El compromiso público es particularmente poderoso, porque la presión social refuerza el deseo de parecer coherente ante los demás. En este bloque, el autor advierte que la coherencia puede ser positiva cuando se utiliza para reforzar decisiones saludables. Por ejemplo, si alguien se compromete públicamente a dejar de fumar o a hacer ejercicio, la necesidad de ser coherente puede ayudarle a mantenerse firme en su propósito. El problema aparece cuando la coherencia nos lleva a sostener elecciones irracionales o dañinas solo para no contradecirnos. La defensa ante este principio es aprender a reconocer cuando la coherencia se ha convertido en una trampa. No se trata de rechazar el compromiso, sino de evaluar si sigue siendo coherente con nuestros valores y con la realidad actual. Si ya no lo es, la verdadera coherencia debe ser con la verdad, no con una decisión equivocada. Este segundo principio demuestra que los seres humanos no somos tan libres como pensamos. Una vez que pronunciamos un sí, es como si hubiéramos puesto en marcha una cadena de acciones difíciles de detener. Conocerlo nos permite protegernos de quienes intentan manipularnos mediante compromisos graduales y nos da la oportunidad de usarlo en beneficio propio cuando queremos afianzar hábitos positivos. Tras explicar los principios de reciprocidad y compromiso, Cialdini se adentra en otro de los mecanismos más poderosos de persuasión: la prueba social. Los seres humanos tendemos a asumir que lo correcto es aquello que vemos que otros hacen. En contextos de duda o incertidumbre, mirar el comportamiento de la mayoría nos sirve como guía rápida para decidir. Este mecanismo es útil en muchas situaciones, pero también nos vuelve altamente vulnerables a la manipulación. El autor ofrece ejemplos claros. Cuando vemos un restaurante lleno, lo interpretamos como señal de que la comida es buena. Cuando vemos a muchas personas aplaudir, nos sentimos inclinados a hacer lo mismo. Cuando un producto tiene reseñas positivas en masa, confiamos en que será de calidad. Esta tendencia se multiplica en situaciones ambiguas, donde no hay reglas claras. En esos casos, el comportamiento de los demás actúa como brújula. El problema surge cuando la prueba social es fabricada o manipulada.
Cialdini señala cómo en publicidad y ventas se utilizan frases como el producto más vendido o miles ya lo usan para despertar el instinto de seguir a la multitud. Incluso el simple hecho de colocar testimonios o de mostrar números altos de consumo puede llevarnos a aceptar algo que no hemos evaluado por nosotros mismos. En experimentos sociales, se ha demostrado que basta con que un grupo de personas finja estar convencido de algo para que los demás terminen adoptando la misma postura, aunque no tenga fundamento real. La fuerza de este principio es aún mayor en dos circunstancias: cuando no sabemos qué hacer y cuando percibimos que quienes nos rodean son similares a nosotros. Si vemos a personas parecidas a nosotros elegir cierto producto, opinar de cierta manera o comportarse de determinada forma, la probabilidad de imitarlas aumenta. Esta característica explica el éxito de estrategias como el marketing de influencers, donde la identificación con la figura presentada refuerza la persuasión. Cialdini también señala que la prueba social no es siempre negativa. En muchos casos, se convierte en una herramienta poderosa para motivar conductas positivas. Por ejemplo, campañas de salud pública que informan que la mayoría de los vecinos ya reciclan logran incrementar significativamente la participación porque las personas tienden a alinearse con lo que perciben como norma. Lo mismo ocurre con hábitos como donar sangre, ahorrar energía o respetar reglas comunitarias. La defensa contra la manipulación de la prueba social es el pensamiento crítico y la atención consciente. No basta con seguir lo que hacen los demás. Hay que preguntarse si la conducta en cuestión tiene realmente valor o si solo es una corriente fabricada. Reconocer que todos lo hacen no equivale necesariamente a que sea lo correcto, aunque resulte difícil resistirse a esa presión. En este punto del libro, queda claro que la persuasión funciona porque aprovecha mecanismos profundamente humanos. No se trata de racionalizar cada decisión con cuidado extremo, lo cual sería imposible, sino de estar atentos a cuándo nuestras elecciones se basan en la imitación automática en lugar de un juicio propio. Después de analizar la prueba social, Cialdini se adentra en otros principios fundamentales de la persuasión, el de la simpatía y el de la autoridad. Ambos tienen un enorme poder en nuestras decisiones cotidianas, muchas veces sin que lo notemos. El principio de simpatía se basa en una verdad sencilla. Decimos más fácilmente que sí a las personas que nos agradan. Esta inclinación puede estar determinada por múltiples factores: la apariencia física, la similitud de intereses, los elogios recibidos o la familiaridad. Cialdini explica que no se trata solo de gusto personal, sino de un mecanismo psicológico automático. Cuando alguien nos cae bien, tendemos a confiar más en él y a aceptar sus propuestas con menos resistencia. Ejemplos abundan. Vendedores que establecen una conversación casual para encontrar intereses comunes, campañas publicitarias que usan celebridades atractivas o queridas para promocionar productos, o técnicas de venta que incluyen halagos estratégicos. Aunque sepamos que el elogio es calculado, nuestro cerebro lo recibe y genera una inclinación favorable hacia quien lo emite. Este principio es tan poderoso que incluso en negociaciones difíciles, establecer un ambiente amistoso y agradable aumenta significativamente la probabilidad de acuerdo. El otro principio que Cialdini aborda en este bloque es el de la autoridad. Desde niños aprendemos a obedecer figuras de poder: padres, maestros, líderes, expertos. Esta tendencia se mantiene en la adultez, donde las señales de autoridad, como un título, un uniforme, una voz firme o una recomendación profesional, influyen de manera decisiva en nuestras elecciones. El autor recuerda experimentos clásicos,
como los de Stanley Milgram, donde personas comunes obedecían órdenes de aplicar descargas eléctricas dolorosas a otros simplemente porque una figura con bata de laboratorio lo ordenaba. El poder de la autoridad se ve reforzado por símbolos externos. Un médico con bata blanca inspira más confianza que uno vestido de manera informal. Un asesor financiero con oficina elegante parece más competente que otro con recursos modestos. Un producto recomendado por un experto en televisión adquiere más credibilidad que uno presentado sin esa etiqueta. Lo preocupante, explica Cialdini, es que muchas veces esa autoridad es solo apariencia, sin sustento real, y aún así nos dejamos guiar por ella. Estos principios pueden usarse de manera positiva, como cuando seguimos consejos médicos para cuidar nuestra salud o aceptamos la guía de un maestro para aprender. Sin embargo, también son manipulados en contextos comerciales, políticos o sociales para inducirnos a obedecer sin cuestionar. La defensa, una vez más, es la conciencia crítica. Preguntar si la simpatía que sentimos es genuina o fabricada, y si la autoridad que seguimos tiene verdaderos fundamentos o solo símbolos superficiales. Con estos análisis, Cialdini muestra que gran parte de nuestras decisiones no se basan en evaluaciones racionales profundas, sino en atajos psicológicos que nos predisponen a decir sí. Reconocerlos nos da la posibilidad de elegir de manera más libre y consciente, y también nos permite utilizarlos de forma ética en nuestras propias interacciones. En la parte final del libro, Robert Cialdini presenta el último gran principio de persuasión, la escasez. Las personas otorgan más valor a aquello que perciben como limitado o difícil de obtener. Cuando creemos que algo está a punto de agotarse o que solo está disponible por tiempo limitado, sentimos una urgencia inmediata por actuar, incluso si antes no estábamos del todo convencidos de quererlo. Este fenómeno se observa en ventas con frases como últimas unidades, oferta por tiempo limitado o solo para los primeros en inscribirse. La simple sensación de pérdida potencial es suficiente para activar una fuerte motivación. Cialdini explica que la escasez funciona porque conecta con un instinto de supervivencia. Tememos perder oportunidades que podrían beneficiarnos. Sin embargo, este principio puede manipularnos si no somos conscientes de él. Muchas veces lo que se presenta como escaso no lo es realmente. Es una estrategia deliberada para empujarnos a decidir rápido y sin reflexión. El autor aconseja detenerse en estos casos y preguntarse, ¿deseo esto porque realmente lo necesito o porque temo perderlo? Ese breve momento de conciencia puede evitar decisiones impulsivas y costosas. Con este último principio, Cialdini completa su modelo de 6 armas de influencia: reciprocidad, compromiso y coherencia, prueba social, simpatía, autoridad y escasez. Todas ellas funcionan porque apelan a mecanismos automáticos de la mente humana y todas pueden usarse tanto de manera ética como de forma manipuladora. El propósito del libro no es dar herramientas para explotar a otros, sino ofrecer conocimiento para protegernos y al mismo tiempo aprender a influir de manera honesta. En su conclusión, el autor insiste en que la persuasión es una fuerza inevitable en la vida social. No podemos escapar de ella, porque forma parte de la manera en que los humanos interactuamos y cooperamos. Lo que sí podemos hacer es aprender a reconocer cuándo estamos siendo influenciados sin darnos cuenta y decidir conscientemente si queremos aceptar esa influencia o resistirla. Del mismo modo, al aplicar estos principios en nuestra vida, tenemos la responsabilidad ética de hacerlo para aportar valor y no para aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. El mensaje final de Cialdini es que conocer las armas de influencia nos da libertad. Nos permite ver con claridad lo que ocurre en situaciones de ventas, publicidad, política o relaciones personales, y nos prepara
para elegir desde la reflexión y no desde el automatismo. Ser conscientes de estos mecanismos no significa dejar de usarlos, sino hacerlo con propósito y con integridad. Si este resumen resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo. Y cuéntame en los comentarios qué principio de influencia reconoces más en tu vida diaria.